Al paciente no solo no hay que hacerle daño, sino no hay que hacerle sufrir. Y hay una diferencia fundamental. El dolor es un estímulo que se anula mediante la anestesia. Pero el sufrimiento es una vivencia. Es algo que uno siente durante un determinado momento. Entonces, para no hacer sufrir, a mí me gusta trabajar lento, tranquilo, explicando al paciente, mirándole a la cara. Doctor Pedro Buitrago, qué ilusión tenerte aquí. La vida nos había separado y mira, otra vez aquí. Genial, como si no hubiera pasado el tiempo. Voy a confesarle a mis pacientes conscientes que fuiste profesor mío durante la carrera y luego durante los 3 maravillosos años del máster. Y bueno, más que un profesor has acabado siendo media familia. Te tengo muchísimo aprecio y te agradezco de verdad de corazón que estés aquí compartiendo este tiempo conmigo. Se me están poniendo los pelos de punta, chiquilla. Pero sí, siempre hay gente que te llega más y con los alumnos pasa lo mismo que con el resto de personas. Hay gente con la que sintonizas más y hay gente con la que sintonizas aún más. Siempre en positivo. Pues nada, Pedro, encantada de estar aquí. Perfecto. Y yo también, te lo aseguro. Bueno, para un poco que te ubiquen los oyentes, cuéntales cómo acabaste de médico a dentista, periodoncista y en Oviedo. Wow, pues toda una vida, la verdad. Curiosamente yo quería ser veterinario, pero no podía estudiar aquí en Valencia y mi padre dijo, pues métete en medicina. Dije, bueno, pues ahí me meto. Descubrí un mundo, me gustó mucho y bueno, a partir de ahí, en último curso, conocí a un amigo de mi padre que era dentista y él me ofreció ir a verle trabajar y la verdad es que me encantó. Me encantó porque era un trabajo manual, pero al mismo tiempo era un trabajo muy directo con personas, bueno, estás hablando con ellos a 30 centímetros, imagínate si es directo. Y a partir de ahí decidí hacer la especialidad, que era estomatología, me tuve que ir a Oviedo y una vez allí descubrí el mundo de la encía y bueno, también influyó evidentemente el profesional que me introdujo, que fue el doctor Sicilia, con lo cual el doctor Sendra y el doctor Sicilia son los responsables de que yo ahora me dedique a la encías. Pues lo dicho, ya ves tú, como tantas cosas en la vida no es algo que tú planifiques, sino que van pasos y vas escogiendo caminos y al final terminas donde estás. Y encantado de estar donde estoy, evidentemente. Bueno, para mí durante el máster me marcó mucho cuando nos dabas la asignatura de implantología, transmitías los conceptos de una manera muy clara y sencilla. Y hoy mismo me gustaría que se los trasladáramos a nuestros pacientes conscientes. Entonces vamos a darles unas nociones básicas de implantes dentales. Muy bien. Y para ello, Pedro, vamos a empezar con una situación que a mí me ha pasado muchas veces en consulta, imagino que a ti también, y es el paciente que te llega y te dice, doctor, quíteme los dientes y póngame implantes. ¿Qué le contestas, Pedro? Bueno, lo primero me sonrío, normalmente me sonrío. Y me gusta poner ejemplos para que la gente comprenda. Y como ya te comentaba en el máster, les digo, bueno, y si tuvieras un problema de menisco, si tu problema es un juanete, la solución es cortarte la pierna y una pierna nueva, ¿no? No, eso es una equivocación. Primero hay que entender y comprender por qué ha perdido dientes y solo en ese momento, cuando sabes la causa que ha deteriorado su boca, puedes plantearlo mejorar. En ese momento entran los implantes en escena. Antes no. Como también decía en el máster, antes de repoblar un bosque hay que apagar el fuego que lo está destruyendo. Si no, es absurdo. Hay una cultura, mejor dicho, de que los implantes parece que no haya que cuidarlos. Por eso también insisten en póngame implantes, doctor. ¿Hay que cuidar los implantes? Efectivamente. Eso es muchas veces consecuencia de publicidades mal orientadas. ¿De acuerdo? La publicidad, como tiene un axioma, y es que no dejes que la realidad te estropee un buen anuncio. Bueno, eso viene del periodismo, pero es algo parecido. Entonces, intentando quitar los miedos, probablemente los propios profesionales hemos transmitido que esto es algo sencillo, asequible, sin complicaciones, y no es verdad. No es verdad. Los implantes es un procedimiento que, aunque tiene ya más de 50 años, es de alta tecnología. Y la tecnología tiene sus servidumbres. Es decir, no, a fecha de hoy,
La medicina no ha sido capaz de sustituir un órgano humano que iguale las funciones y la arquitectura del órgano al que sustituye. Injertos aparte. Injertos aparte es escoger un tejido del propio paciente o de otro paciente y lo sustituye. Pero el implante, una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, y los que nos estén escuchando que la lleven, es una maravilla porque le ha quitado un dolor, pero tiene sus limitaciones. El implante es un gran avance técnico, pero tiene sus peajes, y quien no pague esos peajes, pues tendrá problemas. Asimismo, vamos a recalcar que un implante, como acabas de decir, es una prótesis, es un tornillo de titanio. ¿Qué es un implante? ¿Cómo le explicarías a un paciente consciente qué es un implante y qué lo diferencia de un diente? Pues mira, después de haber evolucionado mucho en el tiempo, al final estamos haciendo lo que se llaman implantes radiculares. Es decir, el implante es una raíz artificial que sustituye a una raíz natural, pero hay diferencias claras. La raíz natural está viva, tiene un sensor de presión, tiene un sensor de temperatura, transmite propiocepción, es decir, sensación de propio. El implante no tiene nada de esto. El implante es una excepción en el cuerpo porque crea una puerta en la cual las imprescindibles y necesarias bacterias bucales pueden entrar si no las cuidamos. Mira, nosotros somos un recipiente de líquido y tenemos un tejido que se llama la piel, las mucosas, epitelios, para todos, que lo que hace es cerrar inmediatamente para evitar que nosotros perdamos líquidos y que entren bacterias. En todo el cuerpo solo hay una excepción a esta situación, y es el diente, que va desde el interior del hueso al exterior. ¿De acuerdo? Y la naturaleza ha creado un sellado biológico e inmunológicamente competente, es decir, capaz de defenderse de las bacterias que necesitamos tener en la boca, que el implante no tiene. El implante efectivamente está en hueso, efectivamente está en contacto con la encía, que es capaz de sellar parcialmente esa entrada, pero carece de una cosa que se llama inserción conectiva. Esta inserción conectiva pensábamos que solo tenía una función mecánica y ahora sabemos que tiene una función inmunológica de barrera fundamental. Como el implante carece de este sellado, en cuanto las bacterias, simplemente por proliferación natural, invaden el surco de encía que rodea el implante, hay posibilidad de que lleguen a hueso mucho antes que llegarían si fuera un diente. Y esto provoca que el concepto que hemos etiquetado de perimplantitis, que no os asuste el nombre, es la piorrea de los implantes. Y lo repito porque esto es así, la piorrea de los implantes pueda provocar que el cuerpo no rechaza el implante, sino simplemente lo expulsa, porque está favoreciendo que las bacterias se metan. El famoso rechazo, no es tal. Es simplemente ley biológica. La biología impone su ley y por mucho que avances técnicos, si no respetamos las leyes biológicas, tendremos problemas. Esa es una frase también muy común que los pacientes refieren en la consulta. Es que mi vecina rechazó el implante, doctor. Como bien hemos visto ahora mismo, no es un rechazo, sino es un fallo en la cicatrización. No hay rechazos. A ver, sí que los hay. Pero debemos entender que el rechazo es una reacción alérgica que a fecha de hoy es tan excepcional que cuando alguien tiene un rechazo entendida como una alergia al titanio, se publica en las revistas científicas, porque es tan excepcional como otros eventos. Es rarísimo. Para que los que estáis escuchando os hagáis una idea. Todos los días comemos titanio. Todos. ¿Por qué? Porque el dióxido de titanio es el colorante blanco que más se utiliza en la alimentación y en la industria. Si tenéis curiosidad, mirad en vuestra pasta de dientes y mirad a ver si pone el E-171. El E-171 es el dióxido de titanio. Y está en la pastilla blanca que te tomas, en el cosmético que te pones, en la golosina que das a tus hijos probablemente y en un montón de alimentos. Entonces, hubo en su momento una revista científica que publicó el dióxido de titanio es teratogénico. Bueno, era sensacionalista y cuando lees el texto, porque nunca hay que quedarse con el titular,
Los mismos investigadores reconocen que los trabajadores de las fábricas que crean ese dióxido de titanio que lo están respirando constantemente no tienen una incidencia de malformaciones fetales en caso de embarazo. Con lo cual, el dióxido de titanio, tal como lo usamos hoy en día, es muy seguro. Pero insisto, ese rechazo es una consecuencia biológica, porque se ha infectado, o de cicatrización, como bien dices. El hueso que hay alrededor del implante no ha sido capaz de soportar las cargas que está transmitiendo ese implante. Bien porque aún no ha curado del todo, o bien porque ese implante está sustituyendo a demasiados dientes, que eso también pasa. Eso se llama un fracaso de osteointegración o desosteointegración. O no ha llegado a unirse al hueso, o estando unido ha transmitido más fuerzas que el propio hueso es capaz de soportar. Lo que pasa es que lo del rechazo ha sido un concepto marketingiano que hemos creado los propios profesionales para explicar de una forma rápida al paciente lo que le ha ocurrido. Y el segundo mensaje que me gustaría lanzar, Pedro, ¿todo paciente puede ponerse implantes? Bueno, todo paciente que le falte algún diente, claro, si no es más complicado. Bien, de entrada, contraindicaciones absolutas hay pocas y suelen ser más contraindicaciones médicas generales. Por ejemplo, mucho cuidado con la gente que esté en tratamiento por osteoporosis. Bien por la pastillita del mes o la pastillita semanal, que suelen ser un grupo de fármacos que se denominan bifosfonatos, que provocan que el hueso no cure bien y puede tener, son complicaciones raras, pero potencialmente muy graves. Y la otra es la inyección de los 6 meses, el Prolia. Quien esté escuchando esto y se la ponga sabrá lo que es. Y hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. La principal contraindicación, es decir, motivos por los que no se debe poner, es relativa y suele ser el principal motivo por el que se ponen implantes, que es la piorrea. Es decir, un paciente con piorrea puede ponerse implantes, sí, siempre y cuando esa piorrea esté controlada, lo que incluye que el paciente sepa cómo cuidarse. Es decir, que una inmensa mayoría de la población es susceptible de poder colocarse implantes. Pero hay que ponerlo en unas condiciones que no es solo poner, sino que aguante. A mí una de las cosas que más me caló tuyas durante el máster es el concepto de ganarse los implantes. ¿Ese paciente se ha ganado los implantes, María? Recuerdo mucho esa frase. Pues sí. Mira, bueno, nosotros somos dentistas, pero a mí siempre me ha gustado mucho la psicología. Y con eso de ganarse los implantes es una forma sutil de invocar lo que se llama las esferas de control de las personas. En general, y bajo este concepto, hay dos tipos de personas. Las que nos gusta hacer las cosas por nosotros mismos y las que prefieren poner la responsabilidad en otro. En el implante parece que todo dependa del profesional y no es así. Si hay una persona que por circunstancias ha perdido un diente, una caries, un traumatismo, no lo tiene porque es una agenesia, un problema de una endodoncia, estas 4 circunstancias quedan definidas porque la causa se extingue. Es decir, si tú tienes una caries y pierdes el diente, el implante no va a coger caries. Pero el principal motivo es pérdida de dientes por piorrea. Y esa causa sigue potencialmente activa en la boca del paciente. ¿Qué invocaba esa frase de hay que ganarse los implantes? Pues que el paciente tiene que involucrarse en su cuidado para crear y mantener las condiciones que le permitan ponerse y disfrutar de sus implantes. Si no, los implantes pueden convertirse en una maldición, porque el mismo motivo por el que perdió los dientes aparecerá en los implantes. Y siempre me gusta recalcar una pequeña diferencia. Muchas veces no valoramos los dientes porque no los hemos pagado, porque nos lo ha dado la naturaleza, mientras que el implante, al pagarlo, le exigimos más. Y no es así. Lo que importante hay que entender es ponérselo y cuidárselo para disfrutarlo. Vale, y ahora como paciente, clínicamente que me he ganado los implantes, ¿qué condiciones técnicas se tienen que dar en mi boca para poder colocar un implante? Vale, todo el mundo pregunta, ¿tengo hueso?
Pero como hemos explicado antes, la encía es clave. La encía es el sellado biológico. Es decir, hoy en día hay muchas técnicas para recuperar, regenerar el hueso perdido por otras circunstancias. Pero también tenemos que tener muy en cuenta que la encía es un factor determinante de supervivencia. ¿Qué significa esto? Que mientras más encía dura tengas, se llama encía masticatoria, mejor pronóstico tendrán esos implantes. ¿Por qué? Porque los limpiarás mejor. Tan fácil como eso. Hace mucho tiempo se vio que independientemente de la encía, si el paciente lo cuidaba, pues los implantes podían ser para toda la vida. Pero como suele ocurrir en muchas investigaciones científicas, trabajamos con datos de invernadero, que digo yo. Es decir, una planta puede ser maravillosa en un invernadero, pero tú la sacas al jardín y se marchita porque no tiene esas condiciones tan controladas. ¿Qué se puede deducir de ese estudio? Que si hay un paciente ideal que se limpia de forma estupenda, da igual el tipo de encía. A lo que yo respondo, bueno, claro, y si se hubiese cuidado antes no hubiera necesitado el implante. Luego, de lo que se trata no es solo que haya hueso, sino que haya una encía favorable, y si no, se puede injertar de otras partes de la boca para crear las mejores condiciones para cuidar un dispositivo que, no nos olvidemos, no es tan perfecto como el propio diente. Con lo cual, la mayoría de pacientes, gracias a soluciones técnicas, tendrían la posibilidad de colocarse implantes, pero el factor pronóstico, y muy importante, se me olvidaba, tabaco y diabetes no controlada. Es decir, el tabaco es la bestia negra de los implantes. La bestia negra. Condiciona el éxito a corto y a medio y largo plazo. Y una diabetes no controlada, repito, no controlada, ya está identificada como un factor muy negativo en la evolución de la piorrea sobre dientes. Imaginaos lo que puede ser sobre una piorrea en implantes. Si está escuchando algún doctor, seguro que se está tirando de los pelos porque son periodontitis y periimplantitis. Pero en realidad es el mismo proceso biológico que actúa sobre un cuerpo natural y sobre un cuerpo extraño. Haciendo referencia, que antes lo has dicho, y siendo la pregunta del millón también en la consulta, doctor, ¿son para toda la vida? A ver, yo creo que el humor es importante, incluso en situaciones tan tensas como puede ser un gabinete dental. Entonces, para hacer reflexionar, para hacer pensar, yo suelo responder, claro, igual que el diente que has perdido, que era para toda la vida, pero por circunstancias lo has perdido. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo importante? Que tú entiendas el manual de instrucciones de lo que estás pidiendo. Yo hace poco me he comprado un reloj de estos de correr, que bueno, es poco menos que un ordenador en la única. Tiene un libro de instrucciones que ríete tú del Quijote, aunque está en varios idiomas. Me lo he leído, lo he estudiado, lo planifico. Sin embargo, ponemos implantes y nos parece que ya está todo hecho. No, el implante tiene un libro de instrucciones que en medicina se llama prospecto. Ese prospecto hay que conocerlo para respetarlo. Entonces, los implantes pueden ser para toda la vida, pero hay que saber cómo cuidarlos y hacerlo. Repito, si la piorrea es la principal causa o motivo para poner implantes, tendrás que tener controlada esa enfermedad periodontal para que no ataque a tus implantes. Y en cuanto a lo que es la intervención quirúrgica, porque hay muchos pacientes que tienen miedo de colocarse los implantes. En tus manos, Pedro, que ya llevas unos cuantos años colocando implantes, ¿qué dura la intervención y qué complicaciones les explicas a tus pacientes que pueden tener? Yo trabajo tranquilo, que no lento. Yo siempre he dicho que al paciente no solo no hay que hacerle daño, sino no hay que hacerle sufrir. Y hay una diferencia fundamental. El dolor es un estímulo que se anula mediante la anestesia. Pero el sufrimiento es una vivencia. Es algo que uno siente durante un determinado momento. Entonces, para no hacer sufrir, a mí me gusta trabajar lento, tranquilo, explicando al paciente, mirándole a la cara, viendo si sus cejas me dicen, me duele
o qué está pasando. Entonces, una intervención de un implante unitario favorable puede durar 30 minutos o una más compleja suele durar unas 2 horas. No voy más allá. Dirás, ¡ostras! 2 horas con la boca abierta. Dejo descansar. Hablamos. No es que haya una conversación, pero hay comunicación. Incluso de forma... Le permito hasta escoger la música si eso le relaja. De lo que se trata es que sea una vivencia llevadera. No voy a decirte que sea agradable, pero desde luego hoy en día hay maneras y maneras de hacerlo muy, muy soportable. Y en cuanto a las complicaciones, ¿qué complicaciones conlleva ponerse un implante? Bueno, las complicaciones son siempre potenciales, es decir, cuando se diseña y se realiza un procedimiento, buscamos evitar esa complicación. Evidentemente, mientras más complejo es el procedimiento, más posibilidades de complicaciones. ¿De qué se trata? Bueno, como tú ya sabes, yo tengo alma de ingeniero, con toda la humildad que es hacia mis admirados ingenieros. Intento controlar el pre, durante y el post. Y es en el post donde el paciente tiene que ser consciente que se le ha operado, que se va para casa, pero está convaleciente. Es decir, tiene que tener unos cuidados mínimos. Tiene que haber inflamación, porque la inflamación es parte del proceso natural de curación, pero se opera en unas medidas de higiene extrema, se le da cobertura antibiótica, se le dan pautas de cuidados, de alimentación, de ejercicio físico, de vida en general. Entonces tiene una convalecencia ambulatoria, es decir, en su casa, pero que implica un mínimo de responsabilidad y de sentido común. Pregunta típica: ¿y puedo ir al pádel este fin de semana? Respuesta típica: no. No, porque ya sabemos que lo damos todo, nos venimos arriba y por 2 puntos, pues no. Fin de semana tranquilo, de WhatsApp, de series, de cocinar, pero blandito. Y respecto a los implantes en un día, esta pregunta no te la había puesto en el guión, Pedro, pero... La estaba esperando. Es verdad, es que he pensado, ¿cómo no vamos a transmitirles la importancia de la publicidad masiva que se está haciendo en todas las, tanto emisoras como en los banners publicitarios? Venga y póngase implantes y dientes en un día. Yo siempre digo lo mismo. Los implantes yo también los pongo en un día. En el sentido que es un acto... Implante en un día significa el mismo día que te quito el diente, te pongo el implante. Eso está avalado técnica y científicamente, es cierto. Pero se está haciendo un sobreuso. Primero, porque no se transmite al paciente realmente la responsabilidad que implica para él. Segundo, porque no se le transmiten los porcentajes de fracaso que tienen ese tipo de técnicas, que son superiores a los del enfoque biológico. Es decir, dejamos que cure el hueso y a partir de ahí le pongo los implantes. Tienen unas indicaciones claras y funciona. El problema es que se está sobreutilizando, pues lo digo claro, como una técnica de venta. De hecho, yo soy asesor del Comité de Ética de Deontología del colegio y la mayor número de reclamaciones viene por pacientes no satisfechos en sus expectativas. Es decir, les prometen cosas que después no se cumplen. El implante está en boca, pero a lo mejor ha perdido alguno. El implante se ve el metal. Es decir, los implantes en un día es una frase de marketing, no es una frase médica o de biología. Yo siempre digo lo mismo. Si los implantes los cubriera la Seguridad Social, pocos implantes habría en un día. Sería el proceso más seguro. El más seguro es esperar que cure, ver que la causa que ha provocado quitar el diente se ha extinguido, se ha resuelto y a partir de ahí ponemos el implante. Yo siempre hago la misma pregunta. Si te van a quitar los dientes por periodontitis, ¿te han explicado que los implantes también pueden coger perimplantitis? Son las mismas bacterias, la misma encía, el mismo tabaco, la misma ausencia de cuidados por desconocimiento o por falta de tiempo. Entonces el implante lo que hace es aplazar, pero a fecha de hoy sabemos que la perimplantitis aparecerá en un plazo que va entre 3 y 5 años.
Si tienes 50 años y te has puesto toda la boca, significa que con 55 vuelves a tener el mismo problema, pero más complejo de resolver, porque cada vez hay menos hueso. Al ser asesor, sé que manejas datos y estadísticas de las reclamaciones al Colegio de Odontólogos por complicaciones o fracasos con los implantes. ¿Qué tienen en común esas reclamaciones y probablemente con esos pacientes que llegan rebotados a las consultas? Pues mira, yo puedo hablar de esto porque son públicos. Cada año la memoria que da el colegio se publican los datos de las reclamaciones. La inmensa mayoría son por implantes y ortodoncia. Y un 76% vienen de franquicias. Frente a lo que cabe esperar, los profesionales que trabajan en estos centros no son ni mucho menos peores que el resto. Probablemente la presión que reciben a nivel de trabajo pueda influir, pero fundamentalmente las denuncias vienen porque no se cumplen las expectativas del paciente, no porque el procedimiento se haya realizado de forma equívoca, ¿de acuerdo? Al paciente se le promete implantes en un día, que se ponen en un día, pero a lo mejor duran 2, se le promete garantía de por vida, y a fecha de hoy, y esto suena muy duro, pero es así, la única garantía que hay en medicina es que nos vamos a morir. En medicina ni el siempre ni nunca es verdad, todo es relativo. Entonces, a fecha de hoy, cualquier procedimiento médico busca ver cómo va a responder un paciente concreto de lo que hemos aprendido de tratar a mucha gente, pero a priori nunca somos capaces de predecir el resultado concreto en fulanito o en fulanita. Es decir, que siempre hay un principio de incertidumbre respecto al resultado buscado. ¿Qué buscamos entonces cuando intentamos que el paciente se haga responsable? Controlar todos esos factores que sabemos que disminuyen esa incertidumbre de resultado. Vamos, que consigamos lo que el paciente quiere y el profesional quiere. Cuando esas expectativas no son realistas y se utilizan como gancho de venta, aparece el desengaño y es cuando aparece la reclamación, que muchas veces no es un problema que el implante no haya ido bien, sino que no es lo que el paciente esperaba. Bueno, y a modo un poco resumen de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, lo más importante y que debemos recalcar es, como ha dicho Pedro, controlar todos esos factores que pueden intervenir en la supervivencia del implante. Por lo tanto, vamos a hablar de cómo de importante es acudir a tu ITV tanto de las encías como de los implantes. Pedro, tú en las ITVs, en tus revisiones de implantes, ¿cómo mides que un implante va correctamente? Pues normalmente es el propio paciente que te dice muchas veces si nota que algo no va bien, pero suelen ser aflojamientos, roturas de cerámica, es decir, cuestiones mecánicas, que son relativamente fácilmente solucionables porque es un dispositivo mecánico que puede repetirse. El problema viene de las complicaciones biológicas, es decir, y aunque parezca una frase un poco retorcida, los implantes no suelen dar problemas. Lo que dan problemas son los tejidos que rodean a los implantes. En la inmensa mayoría de los casos, la supervivencia de los implantes y la satisfacción de uso viene derivado de que los tejidos que los rodean, protegen y sujetan estén sanos. Y eso significa encía sana, hueso sano. Yo miro el color de la encía, la presión a ver si supura, miro si está bien limpia, miro si se ha retraído y en el hueso, anualmente una radiografía para comprobar si está hueso estable o está perdiendo hueso. En realidad, todos tenemos, la mayoría de los que tenemos coche, somos conscientes que la seguridad y la comodidad viene de revisar que el coche esté bien. Y lo hacemos religiosamente. Y sin embargo, cuando un dispositivo médico, que es mucho más delicado, nos asombra que haya que revisarlo. Pues no, el implante hay que revisar que los tejidos que lo están sujetando y protegiendo están a gusto. Yo siempre digo que nosotros somos el oráculo de la encía, es decir, nosotros leemos la encía y le transmitimos al paciente
cómo se siente su encía. Si está la encía feliz, paciente feliz. Encía triste, paciente, o encía preocupada, paciente triste. Fundamental, revisión. La prevención, siempre, bueno, tú recordarás que a mí me gustan las preguntas trampa, sí, entendidas como las preguntas que hacen pensar sí, al alumno o al paciente. Entonces, no sé si lo hice en tu caso, pero últimamente hago mucho la pregunta a los alumnos de cómo hemos conseguido alargar la vida, las expectativas de vida, para poner de relieve la importancia de la prevención. Y en realidad no hemos aprendido a alargarla. Parece ser que tenemos un límite biológico de unos 115, 120 años de vida. Lo que hemos aprendido es a no acortarla. Hemos aprendido qué factores determinan que podamos vivir más años. Y son todos prevención. Higiene, alimentación, actividad física, felicidad. Recordad lo de las zonas azules y la importancia de vivir una vida plena, relacionarse con la gente, una actividad moderada físicamente y tener un motivo para seguir viviendo, para ser feliz. En el caso de nuestros implantes, ese Ikigai se identifica fácilmente. ¿De qué se trata? Bueno, pues seguir disfrutando de tus implantes, que te los has ganado y que los has pagado probablemente. Dato importante. Se trata de eso, seguir disfrutando. Yo muchas veces les explico a mis pacientes, digo, igual que nos salta el testigo en el coche de que hay que ponerle aceite para que no gripe el motor, cuando una encía sangra te está saltando el testigo, te está dando una señal de alarma. El problema es que asumimos, pues me he cepillado fuerte, es que me he pasado demasiado fuerte el interdental y estamos poniendo el foco en externamente. Realmente el problema es que te está avisando de que ahí está habiendo algún tipo de inflamación. Efectivamente, el sangrado nunca es fisiológico, nunca es normal, excepto en las mujeres durante una etapa de su vida. La sangre es un tejido valiosísimo y el cuerpo es muy tacaño. El cuerpo no quiere perder nada. Entonces, cuando hay un sangrado en alguna parte del cuerpo, inmediatamente hay que investigar la causa. Muchas veces digo lo mismo. Y si a usted le hubieran sangrado los ojos o le hubieran sangrado los oídos, ¿no hubiera ido a urgencias? Inmediatamente. ¿Qué pasa con el sangrado de encías? Que es tan normal desde el punto de vista estadístico y se suele resolver de forma espontánea que no le damos importancia. Probablemente si preguntamos, y eso lo dice el Libro Blanco de la Salud Bucodental en España, ¿te sangran las encías? A mi vecino, a compañero del gimnasio, a quien sea, te dirá, bueno, sí, a veces. Y algo que no es fisiológico se convierte en normal. Y como es normal, pues el roce hace el cariño, por decirlo de alguna manera. No tengo problemas, no me duele. Ahí está la trampa. Sí que tienes un problema. Se está manifestando. Luego, busca ayuda o el motivo por el que está sangrando. A modo resumen, ¿qué se puede llevar el paciente consciente como clave a la hora de colocarse un implante? ¿Qué te diría de los implantes? Que son un milagro tecnológico, que ha abierto, fijaros, ha resuelto un problema que tiene la humanidad desde hace miles de años. De hecho, si os fijáis en los bocetos de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, muchas veces representan desdentados completos, es decir, enfermos periodontales, que los vemos tan habitualmente en la literatura y en el cine que no nos damos cuenta, pero Popeye era un desdentado completo. La bruja de Blancanieves era un desdentado completo, esa fase es que llamamos de media luna. Entonces los implantes han dado solución a un problema de la humanidad, pero no nos equivoquemos. Tiene que haber una indicación correcta, un procedimiento seguro y un seguimiento inexcusable, antes, durante y después. Si tú respetas esto, vas a tener una vida bucal satisfactoria y plena. Vamos, aquí la opción es o preocuparte por tu boca o cuidarte la boca. Los implantes son estupendos cuando es necesario ponerlos. A mí una de las cosas que más me marcaste durante el máster es: María, no te preocupes, ocúpate.
Así que si queréis ocuparos de vuestra boca, por favor, poner el foco en cuidaros, en prevenir y en visitar de manera periódica a vuestro dentista para que se puedan controlar todos los factores. Claro. Y él será, en un momento dado, si detecta algún problema de encía que le supera, porque la mayoría son solucionables por tu dentista de confianza, el que igual que vas a un centro de salud y ve que hay una patología que necesita un tratamiento más específico, te derivará a un especialista. La solución es sencilla. He dicho sencilla, no fácil, sencilla. Pedro, estoy enamorada de la manera que tienes de ver la vida, en cómo te expresas, en la manera que tienes de ser. ¿Por qué Pedro Buitrago es así? ¿Qué experiencia vital has tenido que te ha llevado a ser así? Pues, a ver, somos una suma de nuestras experiencias. Evidentemente, mis padres me determinaron un montón. Mi padre me enseñó disciplina, esfuerzo, trabajo. Y mi madre, algo que no me di cuenta en su momento, pero empatía y bondad. Entonces, poco a poco, yo siempre lo digo, cada vez riño menos. Es tan cansado eso de reñir y tan desagradable. Yo solo se intenta ayudar. Yo, después de un aprendizaje básico y de adquisición de los principios, lo que me he dado cuenta es que aprendo de todo el mundo. Puede parecer una frase hecha, pero es que yo disfruto aprendiendo porque soy terriblemente curioso. Y me doy cuenta, y ya me di cuenta hace mucho tiempo, que las cosas se pueden hacer bien de muchas maneras. La perfección, y esta es una frase mía, de las muchas que utilizo, que he tomado prestados, la perfección no es un punto, la perfección es un rango. Y tú que ahora estás criando niños, y yo que he criado niños, nos damos cuenta que intentamos condicionarlos con lo que pensamos que es mejor. Sin embargo, nos damos cuenta que el mundo es tan variado y tan cambiante que ser rígidos conlleva fallos. Mientras que si tú tienes unos cimientos claros, pero estás abierto a recibir enseñanzas, les das la posibilidad de adaptarse. Por eso yo antes era muy rígido, era muy ingeniero, ahora soy un ingeniero consciente. Es decir, me encanta. Me gusta aprender de todo, leo de todo, cualquier tipo de revista, cualquier tipo de documental. Las redes se me hacen un poquito más, probablemente por edad, más difíciles, pero te aseguro que cada vez que mis hijos me dicen, papá, mira esto, lo miro e intento comprender por qué le llama la atención. Como te decía, hay que sacar factor común, descubrir esos patrones no evidentes que te hacen tomar las decisiones que pueden ser las más adecuadas. Yo espero reencontrarme contigo en otra charla, porque tienes mucho que enseñar a todos nuestros pacientes conscientes, así que cuando te apetezca nos volvemos a juntar y... Yo estaría encantado y me gustaría incluso charlas más abiertas es decir, yo considero que la boca es el reflejo local muchas veces de una condición general. Vamos al dentista buscando soluciones a un dolor que a lo mejor no está originado en la boca, sino que es la expresión. Por eso, con los años de experiencia, lo que he aprendido es cada vez mirar más a la persona y menos focalizarme en la boca, más en la enfermedad periodontal, que eso es algo fundamental. Pues yo, al respecto que estás hablando, esto no sé si lo publicaremos o lo cortaré. Dime, yo busco ahora mucho en la biodescodificación, que habla de que las personas enfermamos por bloqueos emocionales. Entonces, cuando aprendo mucho de los pacientes, cuando me cuentan qué problemas médicos tienen, muchas veces me meto ahí en el ordenador a buscar con qué tiene relación. Y cuando ya vas entablando una relación más cercana y de confianza y te dicen, pues mira, es que tengo un problema con mi hijo porque no sé qué, porque no sé cuántos, empiezas a hilar y... Tú ya sabes que las formas necrosantes son las formas más relacionadas con el estado emocional del paciente. Y mi mayor éxito profesional fue a una paciente que le resolví papilas decapitadas sin hacerle prácticamente nada. Fue una primera visita que duró más de 1 hora solo hablando y descubrí 3 cosas. Tenía problemas de pareja, trabajaba en una empresa familiar
y se enfrentaba al padre. Y lo más importante, y parece nimio, pero se le había muerto su perrito de 11 años. Entonces, lo vi claro. Y en las recomendaciones con el máximo respeto fue: cuando superes el duelo de tu perrito, adopta otro. Tu padre ha creado el negocio, lleva 30 años con él, y aunque tenga cosas que son mejorables y desde el punto de vista de gestión parezca que no lo está haciendo bien, si ese tipo de negocio ha sobrevivido 30 años, a lo mejor es que algo de razón tiene. Probablemente lo idóneo sería hablar. Es que con mi padre no se puede hablar. Digo, ya, a lo mejor él dice lo mismo de ti. Y respecto a la pareja, y yo poco puedo decir. Simplemente que, bueno, que a veces las personas cambiamos y la persona que éramos hace 10 años no somos la misma, y lo que buscamos hace 10 años, lo mismo ya no nos satisface, no nos llena, o simplemente no, nos hemos separado. Fue espectacular, por en cuestión de un mes, tú ya sabes lo difícil que son tratar las papilas. Evidentemente tuvo su antibioterapia, sus enjuagues y sus raspados. Había recuperado las papilas. Tenía perrito nuevo y había llegado a un acuerdo con su padre y lo había dejado con el novio. Para que veas la importancia de hablar con las personas que se sientan en el sillón, no solo mirarles la boca. Entonces, tú a Nazaret Castellanos la conoces. Por supuesto. Por supuesto. Pues a mí el libro este del espejo del cerebro me ha abierto los ojos, porque me ha faltado la gotita que necesitaba para comprender una forma de biodescodificación que es la meditación, que se viene haciendo. Yo la hacía, pero como ingeniero tenía que ser una biodescodificación práctica. Es decir, a mí me han metido tanto la cultura del esfuerzo del trabajo que yo descansar lo llevaba fatal. Me parecía que estaba perdiendo el tiempo. Hasta que esto me ha dicho, perdona, es que si tú descansas, después lo vas a hacer mejor y de forma más eficiente. Es decir, vas a aprovechar mejor tu tiempo. Y como me obsesiona ahora, con la edad que estoy y con los hijos, es alargar mi tiempo para poder estar ayudándoles más tiempo a ellos, para estar respaldando, he encontrado la manera de... Tranquilo. Yo eso lo hacía de forma disciplinada porque he hecho artes marciales, pero me decía, joder, que no estoy entrenando. Ahora me doy cuenta que la mejora se produce en ese periodo, en la respiración, en la tranquilidad. Y ahora lo hago hasta cuando anestesio a mis pacientes. ¿Estás contigo, con tus pensamientos? Estoy con el paciente, intento vivir lo que él vive, y cada anestesia que pongo, la mejor que he puesto en mi vida. No tiene que notarlo, tiene que disfrutarlo, tiene que asombrarse. Y la verdad es que es una terapia constante. En vez de que no hago... Claro, el problema es la puntualidad. Decir, un momento, el tiempo existe entre paciente y paciente, pero mientras estoy con mi paciente el tiempo no existe. Y oye, el no tener tantas obligaciones en la facultad, por primera vez en muchos años, yo voy por delante de mis obligaciones. Es decir, ya tengo escritos los pacientes de hoy, tengo escritos los pacientes de mañana. ¿Para qué? Para poder disfrutar esto. Y ya está. Y lo que no me da tiempo, citando a los clásicos, y la clásica es mi madre, que es una gran filósofa, no convendría. ¿Y eso qué te da? Una perspectiva de entender que tú puedes hacer lo que puedes hacer, debes esforzarte al máximo para hacerlo lo mejor. Este es un concepto japonés que se llama gambate. Haz lo mejor que puedas, pero a partir de ahí disfrútalo. ¿Has hecho lo mejor posible? Genial. ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Genial. Apréndelo, pero no te machaques. Ocúpate en mejorar, no te preocupes por no haberlo hecho bien. Y bueno, la verdad es que en unos años, 2, 3 años, yo creo que soy incluso una persona diferente. Ya era un poquito distinta, pero ahora cada vez más es... Eso es lo bonito de ir evolucionando. Absolutamente. Y bueno, una vez leí una frase que me encantó.
Y es, no hay mayor signo de inteligencia que la generosidad. Y es verdad, con tus hijos lo aprendes inmediatamente. Yo creo que estamos programados a través de las neuronas espejo vivir la emoción y la ilusión de nuestros hijos. Y eso es lo que nos repiscola nuevamente. Cuando tú ya estás desengañado, tú lo sabes. Yo es que veo las fotos de tus hijos, esa sonrisa, eso no hay manera de vivirlo. Yo ahora la premisa que tengo a nivel como madre es que quiero que crezcan libres, que no tengan juicios impuestos, que no crezcan con mis creencias limitantes, sino que mi máxima es que sean libres de pensar. Eso es, yo creo que es así. Y yo creo que responsabilidad del padre es abrir sus capacidades dotándoles también de nuestra experiencia. Es decir, no tienes que hacer esto, pero que sepas que si haces esto, ocurre esto. ¿Tú sabes lo que es la poda sináptica? Me suena. Vale, mira, es cómo se desarrolla el cerebro. El cerebro de los niños, proporcionalmente, es muy grande. Y es el órgano que más crece al principio, por eso son tan cabezones, ¿de acuerdo? Pero a partir de los 10-12 años y hasta los 21-22, es curioso que no aumenta tanto en volumen y lo que se produce un adelgazamiento de la capa gris externa, que es donde están las sinapsis. ¿Qué ocurre? En el desarrollo, una neurona hace, pongamos, 15 sinapsis y solo tiene una aferencia, que es un axón, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué le permite esas 15 sinapsis? Ante una toma de decisiones, coger una variedad mucho más amplia de opciones que la de un cerebro adulto donde ya ha podado determinadas sinapsis por su experiencia y la consecuencia. Es decir, tú ante cruzo o no cruzo una calle con un rojo, dices, uff, no, menudo susto me dieron aquella vez, y paras. El adolescente no, por no llegar tarde, por ser más gallito delante de sus amigos, y además chulea al coche que tiene que parar. Con el tiempo, si tiene una mala experiencia, podará esa sinapsis de no cruces en rojo, y menos si no te están mirando, ¿vale? Entonces, poco a poco, ¿cómo se produce esa selección de sinapsis? ¿O qué principio la rige? El principio de la búsqueda del placer. Es decir, el cerebro humano está orientado más a la búsqueda del placer que a la evitación del dolor. Ejemplo, que ponía además en el artículo que leí. Jugador de fútbol americano de instituto con ligera lesión de la rodilla. Final, si juega puede lesionarse para toda la vida y es muy prometedor y si no juega, pues tiene una proyección a nivel del fútbol profesional. ¿Qué hace un adolescente? Juega. ¿Qué le dice el padre? Que no juegue. Muy bien. Eso es el ejemplo más claro de una poda sináptica selectiva en la búsqueda de placer. Para él es inconcebible que delante de sus amigos, que la final que ha peleado, no apostar todo a eso. ¿De acuerdo? Pero su padre, que ya sabe lo que se está jugando, no quiere que juegue. El adolescente vive el momento. Mientras a medida que somos adultos, cada vez miramos más en proyección. Y eso es lo que nos retiene. Por eso la felicidad queda definida como la vida del momento. Entonces, ¿y por qué la especie es así? Muy sencillo, porque eso es lo que le permite mejorar. Si no tuviéramos poda sináptica, el mundo seguiría siendo plano. Y no habríamos salido de la caverna, porque la caverna es segura. ¿Y la luz del sol? Bueno, eso sí, pero está por ahí el leopardo dientes de sable y no nos interesa. Entonces, gracias a eso, gracias a la audacia que los adultos tildamos de temeridad, la especie es capaz de replantearse nuevas soluciones ante situaciones antiguas. Y de esas, alguna va y resulta que es mejor que la opción seleccionada tradicionalmente.
Gracias a eso avanza la ciencia, avanza la humanidad y avanza todo. Entonces esa poda sináptica es la que, y todo esto viene por lo que hemos hablado de enseñar a nuestros hijos, tenemos desde el respeto, desde la prudencia, pero desde la responsabilidad, irles ayudando a que tomen sus propias decisiones y que sean consecuentes con lo que han decidido. Pero se está produciendo un cambio en el modelo de educación. Veníamos de una educación muy impositiva. Muy rígida, efectivamente. Sí. Y ahora una demasiado permisiva. Sí. Hay que encontrar el equilibrio como en todo. Es muy difícil, yo estoy en esas con mi marido, pero estamos encontrando el equilibrio. Tu marido es empresario, ¿verdad? No, él es diseñador gráfico y fotógrafo. Bueno, teóricamente un fotógrafo... Pero viene más de que prefiere ser rígido. Claro, pero... Por no crear niños débiles. O sea, su consecuencia es de María, no quiero crear niños débiles. Esto es una cuestión biológica. Ese mismo modelo que yo te he explicado. Mi padre me enseñó el esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad. Y una frase que ahora no está de moda y es: los niños no lloran. Mi madre me enseñó el no convendría, que yo he tardado años en entender qué significa eso, ¿vale? Me enseñó la bondad, la generosidad, ¿vale? No es que mi padre era terriblemente generoso, pero era de otra manera. Entonces, las mujeres tenéis un cerebro mucho más empático, más social, y los hombres tenemos un cerebro mucho más rígido, que busca más la supervivencia, el esfuerzo. Equivocamos el esfuerzo con el sufrimiento, que eso es algo importante. El esfuerzo es una herramienta que te permite todo en la vida, porque las cosas fáciles no merecen la pena normalmente. Pedro, lo has vuelto a hacer. ¿El qué? El encandilarme con tus sabidurías. ¿Qué digo? Lo mío es... Bueno, culturilla me encanta. Yo tengo una ventaja y es que soy tan curioso que yo creo que por eso retengo tantísimo. Porque todo me resulta memorable. Memorable viene de memoria. Y es que eso lo aprendí de un documental acerca del paso del tiempo. El tiempo es inexorable y siempre dura lo mismo, pero no lo vivimos igual. ¿Por qué recordamos tanto la infancia y la adolescencia y de repente hay una etapa que desaparece? Porque dejamos de tener experiencias nuevas y memorables. El primer amor, tu primera excursión, el colegio, todo es nuevo. Yo se va metiendo poco. Pero llega un momento, por ejemplo, ya estás trabajando. Y tu vida no cambia sustancialmente durante 10 años. Y el cuerpo, que es muy listo, dice: no hay nada que recordar. Nos vamos a 2020. Y tú dices: ¿pero qué ha pasado desde el 2010? Nada que a tu cerebro le importe. Y es cierto, ¿eh? Tal cual. Entonces, ¿qué es lo más importante para...? Yo disfruto, yo salgo un día así, miro el cielo azul, y tengo la enorme ventaja que digo: joder, qué día más bonito. O sea, es que ese azul me llena. Probablemente por los 8 años que estuve en Asturias que no lo veía. Pues yo soy muy afortunado. O como le digo a mi mujer, ahora yo qué sé ya, 8 o 9 años nos compramos un colchón que es una maravilla. Y ahora a lo mejor ya no tanto, pero todas las semanas digo: joder, qué suerte tenemos, qué pedazo de colchón. Qué pedazo de colchón. Qué importante es agradecer diariamente. Y disfrutar. Sí. Yo, cuando empezamos a convivir, mi mujer quería hacerme todos los días, pues ahora arroz, ahora no sé qué tal. Y dije: Laura, no me estropees. Yo soy como los caballos del desierto, que soy capaz de alimentarme de lo mismo durante días y días y días. Lo adivino, lentejas y arroz. He tenido que quitar el arroz porque tenía la glicada alta, entonces ahora me pasaba los garbanzos. Yo como entre semana siempre lo mismo. Ahora llevo una racha de 2, 3 años de garbanzos. Pero tú no sabes cómo saben los garbanzos cuando tienes hambre. Bueno, Pedro, gracias por haberme trasladado 11 años atrás. He revivido mi época en el máster y
Qué ilusión, de verdad, volver a escucharte. El que tiene que dar las gracias soy yo, porque esto ha sido un regalo. Que alguien me escuche, que me entienda, porque a veces cuando uno se sale más o menos de la norma es complicado, y volverme a sentirme vivo. Un regalo el que le has hecho tú hoy a nuestros pacientes conscientes. Bueno, espero que hayan sacado alguna cuestión práctica, algo que les ayude. Seguro que sí, y si es así, por favor, darle a like, compartir, y toda esta divulgación que hagáis entre vuestros familiares y amigos aporta mucho como sociedad. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.